Bueno, hermanos, vamos a seguir en el capítulo 13 hablando de las parábolas. El Señor está en una barca en el mar y mucha gente está en la orilla y Él les está enseñando desde la barca, pero le está enseñando por medio de parábolas. En el capítulo 13 hay 7 parábolas del reino. Y él comienza a hablarle a la gente de esta manera. Ya leímos y explicamos la parábola del sembrador, que es la primera parábola, pero hoy vamos a mirar 2 parábolas más que se encuentran en el verso 24 del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Y dice la palabra de Dios, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Bueno, esta explicación la va a dar comenzando desde el verso 36, va a dar la explicación. Entonces voy a leer otras 2 parábolas muy cortitas y después vamos a explicar poquito las parábolas, pero la aplicación de esta parábola la vamos a mirar después, comenzando en el verso 36. Pero dice en el verso 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y luego la tercera parábola, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Muy bien, vamos a regresar al verso 24. Y dice, esta es la segunda parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Y hace una comparación y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Esta parábola es similar a la del sembrador porque se trata de labranza de campo. Entonces, pero aquí nos dice que este hombre sembró buena semilla, o sea, una semilla que iba a producir mucho fruto. Esa es la buena semilla que el hombre sembró. Y aquí nos dice que ¿dónde la sembró también? En su campo. O sea que él era dueño del campo donde estaba sembrando esa buena semilla. Y luego dice aquí, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
podemos mirar aquí la acción de un hombre perverso. ¿Por qué? Porque buscó la oscuridad. Buscó cuando todos estaban dormidos y cuando no había nadie para cometer esta maldad. ¿Cuál fue la maldad que hizo su enemigo? Bueno, sembró cizaña entre el trigo y luego se fue, se escondió, se desapareció. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Bueno, es que la cizaña es parecida al trigo y por eso es que no se pudieron fijar, pero más adelante los siervos se fijaron que había cizaña en el campo porque vinieron entonces los siervos del padre de familia, esos eran sus trabajadores de él y ellos deberían de estar cuidando, pero en la noche es tiempo de descansar. Ellos no tuvieron la culpa porque ellos estaban listos a la hora del trabajo de los siervos del Señor, pero este hombre vino cuando era hora de descanso, cuando todos estaban dormidos, cuando no había nadie en el campo. Pero ellos se sorprendieron, dijeron, Señor, nosotros te miramos sembrando buena semilla, ¿qué pasó aquí? Ahora miramos entre el trigo, miramos también cizaña. Bueno, pues el Señor les dijo, ellos le hicieron esta pregunta, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Tu campo también, juntamente con la buena semilla. ¿De dónde apareció? Y la respuesta que les da el hombre, dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Ellos estaban dispuestos a buscar una solución para el problema. Pero él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, es cuando se separa todo. En el tiempo de la siega va a haber la separación de la cizaña y el trigo, o sea, el cereal. Y dice, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. ¿Por qué? Porque la cizaña solamente va a servir para eso, para quemarla, porque no tiene ningún fruto. Pero el grano o el trigo, es así se almacena, porque sirve para alimento. Entonces, pero primero se va a recoger la cizaña, el tiempo de que se va a apartar, se va a en tiempo de la cosecha, primero la cizaña y se ata en manojos, se quema y el trigo se lleva al granero. Bueno, no vamos a dar mucho de esta explicación porque como les digo más adelante, lo va a explicar el Señor mismo muy claramente. Entonces, está muy bonito. Sí, vamos a llegar ahí, vamos a terminar en el verso 43. Entonces me voy a seguir con la siguiente parábola. Dice, otra parábola le refirió diciendo, todas esas parábolas son parábolas del reino, o sea, con referente al reino. Y la iglesia es parte del reino también. Y los judíos también. Pero, y en el reino van a suceder muchas cosas, pero la iglesia es parte del reino. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. También este hombre era dueño de su campo, igual que el anterior. Y este grano de mostaza, hermanos, se llama
Sinapis nigra. Se da en el norte de África y es muy común. Pues es de la mostaza que está hablando, de esta semilla. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de sinapis nigra, o sea, de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy bien. Vamos a explicar esta parábola porque está muy cortita y vamos a mirar cuál es esta semilla de mostaza o de sinapis nigra. Está refiriéndose, hermanos, a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó muy pequeña, comenzó con 120 en el día del Pentecostés. El Señor pues nos lleva a la cruz primeramente, pero después del sacrificio, el Señor resucitó al tercer día, estuvo con los discípulos y los 500 hermanos por 40 días. Después de que hubo resucitado, estuvo con ellos por 40 días. Comió con ellos, habló con ellos. Después de los 40 días, pasaron 10 días más. Bueno, él fue levantado a los 40 días y pasaron 10 días más y llegó la fiesta del Pentecostés. Y ahí fue derramada, por primera vez derramado el Espíritu Santo y ahí nace la iglesia. En el primer discurso, en el primer sermón de Pedro, Hechos 2:41, eran 120 los hermanos en el día de Pentecostés. Después, en ese mismo día, lo podemos leer en Hechos 2:41, 3,000 se bautizaron, 3,000. Después, en Hechos 4:4, 5,000. Fíjense cómo comenzó la semilla muy pequeña en el día del Pentecostés. Ese mismo día se bautizan 3,000 más. Y luego en Hechos 4:4 se bautizan 5,000 más. Después el evangelio se empieza a extender y llega un personaje de nombre Saulo de Tarso. Y Dios pues conocemos en Hechos 9 cómo el Señor le habló, lo llamó y comenzó él a evangelizar todo el imperio conocido. Tuvo 3 viajes misioneros y se empezó a crecer y a crecer y a crecer la iglesia. Y él, cuando escribe a los romanos, dice que él quiere llegar de pasadita a Roma, pero su destino final es España. ¿Por qué? Porque creían que España era el fin del mundo y España quedaba a la orilla del continente de Europa y pensaban que ya hasta ahí se terminaba lo que era tierra. Y entonces, pero el evangelio ha crecido tanto, hermanos, se ha hecho tan grande y comenzó tan pequeño. El Señor Jesucristo estaba diciendo en esta parábola que así era el reino de los cielos. Una semilla tan pequeñita, pero que después cuando crece, es una hortaliza que se convierte en un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bueno, algunos exégetas, algunos estudiosos de la palabra, cuando dice aquí de las aves del cielo y haciendo una comparación de la primera parábola, de la segunda parábola, y con esta que es la tercera, dice que las aves de los cielos representan también la cizaña de la segunda parábola. Esto quiere decir que entre los cristianos también va a haber personas que no son muy buenos cristianos, sino que siempre van a detener el evangelio
o van a estar entre los hermanos, pero en sí no están ahí porque aman el evangelio, porque aman a Dios, pero que es necesario que estén entre los hermanos, así como la cizaña está entre el trigo, pero que al final de todo Dios va a apartar a los verdaderos cristianos y a los que no eran verdaderos cristianos, porque cuando habla de las aves en la primera parábola, dice que las aves se comían la semilla que caía en el camino. Y se hace una comparación también con estas aves de la parábola tercera. Pero hablando aquí de el grano de mostaza, está hablando de la iglesia, que cómo se creció, cómo se expandió, cómo ha crecido hasta el día de hoy. Ahora vamos a mirar la parábola de la levadura. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, pues siguiendo esta misma línea, aquí la levadura, las aves y la cizaña representan lo mismo. O sea que no es buena la levadura, porque cada que se habla de levadura está relacionada con el pecado o con la corrupción. Por ejemplo, en Génesis 19:3, Lot habla de que él cocinó cuando vinieron los ángeles a visitarlo, él les cocinó panes sin levadura. También en Éxodos 12:15, Moisés le dijo al pueblo que comieran por 7 días panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la levadura representa contaminación. La levadura es un pedazo de la misma masa que la mujer amasa y se aparta un poco de esa masa y se fermenta. Después, cuando se vuelve a amasar para hacer pan, de esa masa que se apartó y se fermentó, se usa, pero ahora ya está leudada, o sea que ya está fermentada, ese trocito de masa y se pone en la nueva masa para que la leude toda la masa. Bueno, como les digo, siguiendo la misma línea, las aves de la parábola del camino que se comieron la semilla del camino, la cizaña que se sembró juntamente con el trigo, las aves que se paran en la hortaliza o en el árbol de mostaza que hacen sus nidos, y la levadura representan lo mismo, representan que entre los hermanos o entre la iglesia va a haber personas que no están, que no aman a Dios, sino que ni que siguen el evangelio o la palabra de Dios como el Señor quiere, pero que están juntamente allí en la iglesia. El Señor está enseñando esto. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. La harina representa el evangelio, porque el evangelio, todo predicador, todo maestro que vaya a enseñar Biblia, tiene que precisamente enseñar escritura y predicar de la palabra de Dios. No tiene que enseñar algo que no esté en la Biblia. Nosotros queremos aprender y escuchar palabra de Dios, que nos hablen de la Biblia. Si está en la Biblia, queremos escucharlo. Y si no está en la Biblia, no queremos escucharlo. Queremos doctrina Biblia, no de hombres,
no filosofías de hombres, pero queremos escuchar la palabra de Dios. Entonces, la harina representa la palabra de Dios, pero dice que la escondió 3 medidas de harina hasta que toda fue leudada. O tenemos que tener el cuidado de no leudar, no adulterar, no cambiar la palabra de Dios. Es lo que está diciendo el Señor aquí, que el reino de los cielos es semejante, porque sí hay doctrinas diversas y extrañas, como dice el apóstol Pablo. Hay doctrinas diversas y extrañas, pero nosotros queremos afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios. Bueno, el Señor nos va a explicar aquí la primera parábola, o vamos a leerla, porque está muy claro, está muy bonito, miren. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, perdón, es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, el trigo. Y la cizaña son los hijos del malo. Por eso me gusta mucho, porque lo explica muy bonito el Señor. Y no hay aquí ninguna confusión, porque va explicando de palabra en palabra. Entonces podemos mirar que el campo es el mundo, la buena semilla o el trigo son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Dice, el enemigo que la sembró, el enemigo que vino de noche y sembró mala semilla, o sea, cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo, porque los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y él dijo: no, dejarla hasta el día de la siega. Entonces aquí lo que nos explica que la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué será el lloro y el crujir de dientes? Porque allí ya no va a haber otra oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad. Pero cuando ya sea el fin del mundo, ya muchos, cuando dice el lloro y el crujir de dientes, es una impotencia, porque se perdió algo que podíamos o que ya teníamos en nuestras manos y lo perdimos, y ahora nos damos cuenta lo que perdimos y no queda otra cosa más que llorar y crujir los dientes por la impotencia. Por eso dice el Señor, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Muy bien, aquí miramos otra vez esta frase del que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, pero esta es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y pues si el Señor lo dice aquí, que son los hijos del malo y los hijos de Dios, entonces, pues así es. Pero nosotros, que Dios tenga misericordia porque queremos hacer su voluntad. Y su voluntad es nuestra santificación. Hermanos, con esto abarcamos cuatro parábolas, perdón. Y le voy a pedir a mi esposa que tome este lugar. Dios les bendiga. Paz de Cristo a todos. Gracias a Dios porque estamos aquí una vez más con ustedes, ¿verdad? Alabando primeramente a nuestro Dios y Rey. Con todo nuestro corazón estamos adorándolo, glorificándolo, exaltándolo, bendiciéndolo, porque Él es digno de toda la adoración, Él es digno de toda la alabanza. Y gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Porque gracias a que Él vino y murió en la cruz del Calvario, nos pudo dejar esta preciosa palabra que ahora es de bendición para nuestros corazones y al mismo tiempo es medicina, ¿verdad? Y nos alienta, es agua fresca y nos instruye esta preciosa palabra. Bueno, pues para no pasar más tiempo, porque el tiempo muy veloz se va, entonces vamos a entrar a su preciosa palabra. Y ya, gracias a Dios, estamos en el estudio número 16 del Evangelio de Jesús. Bueno, pues ahora entramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para poder, que nos ayude, ¿verdad? Para poder explicar y poderla entender en el nombre de Jesucristo. Bueno, pues el título de esta lección es "Y más que profeta". Me toca hablar de Juan el Bautista y ya voy a estar en el capítulo número 14. Del 12 me pasé al 14 porque mi esposo está en las parábolas, hermosas parábolas. Bueno, pues él está en el capítulo 13 y yo comenzaré el capítulo 14 con la ayuda de Dios. Bueno, y el título es "Y más que profeta". ¿Por qué y más que profeta? Porque en Mateo 11 dice, pero ¿qué saliste a saber? Jesucristo les está diciendo, ¿verdad? A la gente. ¿Pero qué saliste a saber? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿Por qué Dios le está diciendo y más que profeta? ¿Por qué? Porque era el mensajero el que iba preparando el camino del Salvador, iba preparando el camino para que Jesucristo entrara, ¿verdad? Por eso era más que profeta, porque el profeta iba y anunciaba lo que iba a pasar y luego después se cumplía la profecía. Bueno, pues él era más que profeta porque era mensajero. Él traía el mensaje preparando el camino que detrás de él venía el Mesías prometido. Y por eso dice, es más que profeta. Y ahora entramos con la enseñanza de Juan el Bautista y vamos a entrar a Mateo 14. Voy a partir, hermano, porque es mucha información y sí me gustaría dar esta información porque es muy importante para poder entender este capítulo 14, ¿ok? Partí y nada más voy a tratar de darle del 1 al 5, ¿verdad? Bueno, pues en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta.
Si nos acordamos, el pastor ya nos había dado esa lección, ¿verdad? De cuando Juan el Bautista comienza su ministerio. Pero lo que me llamó mucho la atención en el capítulo 12, que acabo ya de enseñarles a ustedes, al capítulo 14, que es este que vamos a entrar, en el capítulo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo. Y aquí comienza, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Entonces está diciendo en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Jesucristo iba. Y si nos acordamos, en el capítulo 12 pudimos mirar las sanidades que hizo tan poderosa nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Él estaba haciendo grandes señales, grandes prodigios, pues esta fama que él estaba haciendo, ¿verdad? De todas las sanidades, pues era famoso porque nadie podía hacer las obras que solamente Jesucristo podía hacerlas. Bueno, pues le llegó esa fama hasta Herodes y por eso dice en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Jesús iba caminando, en aquel tiempo él hacía sanidades. Luego en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús. Y se conecta el capítulo 12 y el capítulo 14 en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, pues voy a dar poquito de historia para poder comprender esta historia de Juan el Bautista y de Herodes. Herodes Antipas era uno de los 3 hijos de Herodes el Grande. Y luego esos 3 hijos era Arcaleo, luego era Antipas y Felipe. Entre ellos se dividieron sus dominios. La madre de Antipas era Maltase, una samaritana. No era la mujer samaritana con la que habló Jesús, ¿verdad? Esta también era de Samaria. Luego Antipas se divorció de su primera esposa, hija de Aretas, rey de Arabia, para casarse con Herodías, quien se divorció de Felipe para dar legalidad a la unión. Para complicar aún más este cuadro, Herodías era la sobrina de Antipas, siendo ella hija de su medio hermano. O sea que aquí ya vamos a mirar el incesto, ¿ok? Y este fue el pleito que tuvieron, porque Juan les hablaba en su cara lo que estaban haciendo malo. Bueno, pues Herodías era la sobrina de Antipas, siendo ella hija de su medio hermano Aristóbulo. Herodes el Grande, aquí vamos a ver todas las malas obras que estos personajes hicieron perversos, ¿verdad? Herodes el Grande mandó a matar a los niños de Belén. Si se acuerdan en el capítulo 1, ¿verdad? Miramos, en el 2, cómo miramos cómo manda matar a los niños de Belén, ¿verdad? Luego Herodes Antipa degolló a Juan el Bautista. Herodes Agripa mató a Jacobo y encarceló a Pedro. Luego vamos a entrar a la escritura en el versículo 1, donde dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. En la introducción al evangelio y en el primer capítulo se ha presentado a esta familia herodiana, todos estos familias de Herodes. Herodes Antipa heredó de su padre las porciones territoriales del reino correspondiente a Galilea y a Perea. Bueno, era Herodes Antipa el que gobernaba sobre un cuarto del territorio de Palestina. De allí viene el nombre de tetrarca, por eso se le llama el tetrarca, Herodes el tetrarca, ¿ok? Porque gobernó en un cuarto, ¿verdad? De estos gobiernos y estaba en Galilea y en Perea. Luego, el carácter poco fiable y astuto
astuto de este hombre hizo que Jesús lo describiera como aquella zorra. ¿Por qué Jesucristo lo está describiendo de esta manera? Porque él estaba tratando todo el tiempo de matar a nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba buscando la manera. Los fariseos y escribas fueron y le dijeron a Jesús, ¿verdad? Que él lo andaba buscando para matarlo, y por eso Jesús le responde de esta manera: vayan y díganle a aquella zorra. Bueno, pues así lo describe Jesucristo a este perverso. Como persona era el hijo más capaz de Herodes el Grande. Dejó admirables construcciones y fue el que edificó la ciudad de Tiberia en el mar de Galilea, dándole este nombre en honor del emperador romano Tiberio. Luego en el versículo 2 dice: y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Lo que podemos mirar en este versículo 2, hermanos, es a un hombre temeroso, un hombre que tiene miedo porque tenían a Juan como profeta, y él sabe que lo que hizo, él sabía que lo que hizo había estado mal. Él sabía que a quien él había mandado matar era profeta y venía de Dios, ¿verdad? Y muchas de las veces la conciencia, ¿verdad?, es la que redarguye al ser humano, y es la que está diciendo: estás mal. Estás mal. Bueno, pues más adelante vamos a mirarlo. No se refiere aquí a milagros, pues no hay evidencia de que Juan haya obrado milagros, porque Juan no hizo milagros, ¿ok? Toda la escritura y toda la historia que conocemos de Juan el Bautista, él venía preparando un camino. Él les estaba predicando el arrepentimiento, que se arrepintieran, porque detrás de él venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Esto era lo que Juan el Bautista estaba predicando. Luego también sus predicaciones eran fuertes, porque les decía: ¿quién os ha enseñado a vosotros a huir de la ira venidera, verdad? Y sus predicaciones eran fuertes, pero eran conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Luego, esto quiere decir que el mensaje profético de Juan era como oír otra vez el mensaje de Juan denunciando su inmoralidad. Aunque endurecía la conciencia, ¿verdad? Allí está la conciencia hablándole, porque él había hecho algo perverso, algo malo. Él había quitado la vida a un hombre inocente, ¿verdad?, que solamente estaba predicando la palabra de Dios. Pero por una simple palabra que le dijo a él: no te es lícito tener a esa mujer, porque era la mujer de su hermano. En sí era su sobrina, estaba haciendo incesto allí. Bueno, luego el homicidio del profeta estaba presente en la mente de Herodes, ¿ok? Ahí estaba, por eso está diciendo: otra vez resucitó de los muertos este Juan el Bautista, porque decía que hacía estos milagros, pero Juan no hacía milagros, ¿ok? Jesucristo, él es el que hacía milagros. Él es el que hace milagros. Él es el poderoso de Israel. Los milagros obran sobrenaturales de Jesús, los milagros, y obras sobrenaturales de Jesús llegaron al conocimiento de Herodes, generando en él una duda supersticiosa. Herodes había reconocido que Juan era un hombre digno, y aunque lo había hecho prisionero, no fue por causa de su comportamiento, sino de sus palabras. ¿Se fijan? Nada más por las palabras, y en el versículo 3 nos va a decir esas palabras. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe. ¿Ok? Por causa de Herodías.
porque también a ella le decía Juan el Bautista que no estaba bien lo que estaban haciendo, que estaban viviendo en adulterio, porque era un adulterio, era un incesto, era pecado, era abominación delante de Jehová. ¿Por qué? Porque estaba en la ley escrito que no deberían de hacer eso. Y Juan el Bautista era lo que él decía a él y a ella, se lo decía en su cara. Él no tenía miedo a hablar la palabra de Dios. Él no tenía temor a nada. Y sabemos que él era el gobernante de Judea, ¿verdad? Él era el gobernante de allí. Y no le dio temor, no le dio miedo. Él les decía cómo eran las cosas. Aparentemente miramos a un hombre débil de carácter y detrás de él a una mujer cruel, que viene siendo a este rey perverso. No era rey, era gobernador. A este personaje perfecto, ¿verdad? De Herodes. Bueno, pues lo miramos como aparentemente tenía un carácter muy débil, ¿verdad? Detrás de él tenía a una mujer cruel, vengativa, egoísta, y Antipas y Herodías se comparan con Acab y Jezabel. ¿Por qué se están comparando ellos con Acab y Jezabel? Estos personajes se están comparando, ¿verdad? Porque Jezabel fue una mujer mala, perversa, que mató a muchos profetas de Jehová. Ella mandó matar a muchos profetas. Y su esposo hacía lo que su esposa decía, ¿verdad? Entonces, esta perversa se está comparando con Jezabel también. ¿Por qué? Porque ella fue que estaba incitando a su hija para que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Y como su esposo no tenía el carácter para decir que no, entonces él pues dijo, ya prometí, pues ahora tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces por eso se le está comparando con esta perversa, ¿verdad? Antipas y Acab eran hombres dominados por sus esposas. Antipas era un hombre dominado por sus temores. Temía a Juan y temía a las multitudes, quienes consideraban que Juan era profeta. Temía no cumplir su juramento y frente a los huéspedes en el banquete, y temía a Herodías. Le temía a su esposa, por eso pasa esto. Y en el verso 4 dice, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. No le era lícito. ¿Por qué no le era lícito tener a esta mujer? Porque era pecado delante de Dios. La fidelidad de Juan queda probada por la denuncia que hacía delante de Herodes de su pecado. Y Juan le decía que no estaba bien lo que él estaba haciendo y era pecado delante de Dios, porque ese era su trabajo. El trabajo de Juan era anunciar el arrepentimiento, que se arrepintieran de las malas cosas que estaban haciendo, que todo lo que estaban haciendo malo iba a traer una consecuencia, ¿verdad? Tarde que temprano trae una consecuencia, porque el pecado cuando sale a la luz, trae la muerte, ¿verdad? Primeramente la muerte espiritual y luego la muerte física, pues Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nos arrepintamos de todo corazón para poder vivir una vida plena, una vida en abundancia, una vida preciosa en Jesucristo. Y es lo que Dios quiere para nosotros, pues Juan era lo que venía haciendo. Él les venía diciendo que se arrepintieran de sus malos caminos, que se arrepintieran de todo lo que estaban haciendo. Y por eso le está hablando de esta manera a estos personajes, a esta mujer y a este hombre, que ellos estaban viviendo en pecado y no era lícito que él tuviera a esta mujer porque ella había sido a esposa de su hermano. Y esta mujer, él
fue pues guiado por esta mujer y la mujer fue súper perversa. La fidelidad de Juan queda probada por la denuncia que hacía delante de Herodes de su pecado. Es muy probable que Juan denunciara un crimen moral semejante condenado por la ley de Dios. Y ahora sí les voy a leer la escritura, ¿verdad? Para yo también respaldarme, donde dice que Dios no aprueba este tipo de pecado. Y esto se encuentra en Levíticos 18:6, donde dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Y luego tiene punto y dice, yo Jehová. Es como firmó Jehová, Jehová, yo estoy diciendo que nadie debe de hacer esto. Es una ley que Dios está poniendo en Levítico. Es una ley que no debe de ser, ¿verdad? Que haya incesto en la familia. Es una ley que está firmando. No debe de haber este pecado. Y era lo que Juan estaba diciendo constantemente. Y es lo que el evangelio está tratando de decir constantemente, que se arrepientan de su mal camino, que vengan a los pies de Cristo, ¿verdad? Que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo es el que perdona los pecados. Al más vil pecador. Dios ama al hombre, pero no ama el pecado, ¿verdad? Y no debemos de confundir porque no porque nosotros decimos, no, yo soy bueno, yo no hago cosas malas. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice su palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y se necesita un arrepentimiento para poder venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues la denuncia del pecado era reiterada por Juan, como se aprecia en el uso del modo verbal que lo manifiesta. Herodes había encarcelado a Juan. Si se fijan en el comienzo, no nomás lo llevó y lo encarceló, no, dice lo encadenó, como si fuera un malhechor, como si haya cometido el pecados y solamente le estaba diciendo, tú estás mal, no estás bien, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque era su trabajo de él. Su trabajo fue ir preparando el camino para que el Mesías viniera detrás de él, ¿verdad? Y ese era su trabajo. Por eso dice, y más que profeta, porque su trabajo era anunciar las buenas nuevas, anunciar que venía un perdonador, anunciar que venía un consolador, que ese era el trabajo de él. Pues por eso él estaba anunciando que se arrepintiera, porque Dios quería y quiere al hombre y quería que nosotros y toda la humanidad nos arrepintamos de los malos caminos, de lo que llevamos, de lo que vivimos, ¿verdad? Luego, sin embargo, la acusación de Juan no era solo contra Herodes, sino también contra su compañera Herodías. Si no le era lícito a él tenerla, tampoco era lícito a ella estar con él. La permanente acusación tocaba la conciencia de Herodes, porque él estaba todo el tiempo diciendo. Luego, la palabra de Juan era conforme a la palabra de Dios, que siendo viva y eficaz y penetraba hasta la intimidad del perverso corazón de aquel hombre, acusándolo de su miseria moral, de la ley de Dios que condenaba lo que ellos estaban haciendo. Y era lo que estaba haciendo, que la palabra de Dios es eficaz, ¿verdad? La palabra de Dios está viva y penetra, es cortante, es como espada de dos filos que entra y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos y luego discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y era lo que él les estaba enseñando a ellos, ¿verdad?
que ellos estaban viviendo una vida en pecado, una vida mal. Y era lo que les estaba enseñando, les estaba él anunciando. Pero ellos se fueron por otro lado y lo tomaron personal porque pues era el gobernador, ¿verdad? Y era la esposa del gobernador. Pero la palabra de Dios cae como el rocío a todos los corazones y a todos los que escuchamos su preciosa y bendita palabra. Su palabra cae como el rocío, pero la persona que anda mal y que no anda bien conforme a la palabra de Dios, le redarguye la palabra, porque la palabra en sí ya está viva. La palabra de Dios está viva y era lo que estaba pasando. La palabra estaba redarguyendo en estos perversos, ¿verdad? Redarguyía que ellos estaban mal, porque Juan solamente estaba voceando la palabra, estaba diciendo la palabra de Dios y estaba redarguyendo porque realmente estaban viviendo en pecado. Y estaba él, sí sabía que él era un profeta, porque lo tenía como profeta, pero guiado por incitado por esta mujer perversa, fue que pide, ¿verdad? La cabeza. Pero en el siguiente estudio vamos a comenzar a enseñar este precioso segundo estudio. Pero esta palabra está riquísima, riquísima. ¿Por qué está rica? Porque nos está escudriñando. La palabra de Dios llega a escudriñar al corazón del ser humano y luego nos dice, y si no te arrepientes, entonces va a venir una consecuencia para tu vida. Y más adelante yo les voy a enseñar la consecuencia que tuvo esta joven al pedir la cabeza de Juan el Bautista, porque no nomás se quedó así, no. Todo el tiempo es la ley de la siembra y la cosecha. Siembras mal, cosecharás mal. Siembras bien, cosecharás bien. Todo el tiempo es la ley de la siembra y la cosecha. Y después en el segundo estudio vamos a mirar lo que esta muchachita guiada por su madre, ¿verdad? Cómo acabó la consecuencia de lo perverso que fueron ellas. Pero por lo pronto, estamos aquí tan precioso, saboreando, ¿verdad? Esta preciosa palabra, cómo entró al corazón, cómo comenzó a redarguir y cómo comenzó al grado de meterlo a la cárcel nada más por esas palabras que le dijo, estás mal, arrepiéntete. Fíjense, había otros personajes que él les decía, nido de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera, verdad? Entonces, generación de víboras, ¿verdad, pastor? Sí. Generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Y era algo muy fuerte que estaba hablando, ¿verdad? Imagínense ahora en este tiempo a Juan el Bautista diciendo a la humanidad de cómo está en Apocalipsis, porque en Apocalipsis 21, en el versículo 8 dice, a los que no heredarán el reino de los cielos. Imagínense Juan diciéndole, los cobardes, incrédulos, los abominables y los homicidas y los fornicarios y los hechiceros y los idólatras y los mentirosos no tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Todos ellos van a estar en ese lago. Imagínense. Y en este tiempo, pues lo van a matar, lo van a apedrear, ¿verdad? Pero tenemos que anunciar y tenemos que decir que se arrepientan, que viene un Dios poderoso, un Dios bueno. Y ahorita es el tiempo de la suprema gracia. Estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en la cual que si tú no crees, pero escuchas esta palabra y el cual crees, tú puedes alcanzar el perdón. Luego, si tú eres mentiroso, si tú echas mentiras, haces lo malo y te arrepientes de todo corazón, alcanzas el perdón de Dios. Estamos en la gracia de Dios,
estamos en el perdón de Dios. Y todo lo que hicimos mal anteriormente, estamos ahorita en la gracia de poder arrepentirnos. Bueno, pues no importa cuál sea la condenación social de quien comete el pecado es igual delante de Dios, en cualquier lugar, incluyendo en la iglesia. Lo que es lícito para la congregación también lo es para los líderes. El pecado es el mismo, ¿ok? Esto incluye también a las iglesias, porque a veces no nomás porque vamos a la iglesia, pues ya estamos bien. A veces hay cositas allí que no andan bien y luego llega la palabra de Dios y nos va acomodando y nos va diciendo, mira, no andas bien en esta área, acomódate, mijita, te amo, por eso quiero que te acomodes. Porque te amo, ¿verdad? Y Dios viene y nos acomoda con su amor. Y Él es muy bueno. Bueno, pues no hay nadie que tenga una licencia para pecar. Nadie tenemos licencia para pecar, ¿ok? No hay permiso de pecar. ¿Por qué? Porque le servimos a un Dios bueno y Él aborrece el pecado. Él nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, yo no debo de decir mentiras, no debo de andar haciendo cosas malas, porque yo sé que Dios lo aborrece. Y si Dios lo aborrece, yo tengo que decir, Señor, perdóname. Si hice esto malo, por favor, perdóname, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo el justo, que venimos a Él y nos perdona, porque el pecado es lo que condena al hombre. Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado. Y este es el estudio de este día, hermanos. Mis deseos es que Dios les bendiga y nos vemos para el próximo jueves. Ahora sí ya vamos a comenzar el jueves. Hemos tenido algunas actividades, ¿verdad? Que abarcamos en esta semana pasada y en esta también mañana tenemos un compromiso grande, pero primeramente Dios, para el siguiente jueves estamos listos para seguir adelante hablando de las promesas y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis deseos es que Dios les bendiga y el pastor con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues hemos culminado. Les damos muchas gracias por su tiempo y vamos así a despedirnos en el nombre del Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Nos has permitido, Señor, aprender en esta tarde, Señor, y estamos contentos. Queremos aprender todo el tiempo, queremos crecer todo el tiempo, Señor. Que tú nos hables por medio de tu palabra, nos instruyas, nos corrijas, nos redargullas. Bendice todos los hermanos, Señor, bendice sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, sus familias. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les hermanos. bendiga a todos.